Bienvenidos al podcast de la Escuela de Salud Pública de México, en el que hemos pasado por muchos invitados muy especiales, la verdad, y que hemos incluso guardado mucho cariño porque han sido podcasts muy interesantes. Pero el de hoy, la verdad, me honra mucho el que haya aceptado esta invitada, porque para mí es un honor el que esté con nosotros la doctora Lisbeth López Carrillo. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí y por haber aceptado la invitación de participar en un ejercicio muy diferente, yo creo, a que comúnmente participas, porque supongo que en otros podcasts o en otras pláticas pues es más científico el asunto, ¿no? Y pues ahora vamos a hablar un poquito más relajado, un poquito más personal, para saber quién es Lisbeth López. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nenetsi, y a la escuela y al instituto por tener todas estas actividades, y yo feliz, la honrada soy yo de que me hayan escogido para saber un poquito más de mí. Pues sí, porque a mí me parece súper interesante con todo el currículum que tienes, y perdón que te hable de tú, de hecho le digo Liz, claro. En confianza, y te voy a decir, que yo cuando te conocí, y cuando yo te veía así hace muchos años, yo decía, la doctora Lisbeth López, no, o sea, me imponía realmente, o sea, una personalidad muy fuerte que tienes, ¿no? Entonces, para mí era así, no, o sea, entre más lejos mejor. Pero cuando tuve la oportunidad de trabajar contigo en el proyecto de Más Cáncer, Más conciencia, menos cáncer. Más conciencia, menos cáncer. La verdad, para mí fue, o sea, como un conocimiento de ti súper diferente, súper agradable, súper entendida y comprensiva y súper amiga. Entonces, es una personalidad muy diferente a la que yo conocía. Entonces, por eso que me llamó la atención el quererte entrevistar y querer saber cómo es que la doctora Lisbeth ahora es coordinadora también del doctorado y todo el trabajo que haces detrás del tema de cáncer. Entonces, vamos a empezar por el principio. A ver, platícanos, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo es que empiezas a estudiar lo que estudiaste, que vamos a comentar más adelante? Pero ¿cómo fuiste de niña? Pues mira, a ver, ¿por dónde empiezo? Yo crecí en la colonia Nápoles, okay. en la Ciudad de México, y mi papá estudió medicina, no la terminó, okay. Se quedó como en octavo semestre, una cosa así. Por razones familiares, él tuvo que hacerse cargo económicamente de su mamá y sus hermanas, porque él enviudó su mamá, o sea, perdió a su padre, entonces pues, tomó el liderazgo de la familia y dejó la carrera. Y mi mamá, mi papá de Guadalajara, les estoy dando el contexto para que vean de dónde viene toda esta mezcolanza, y mi mamá, yucateca, ella nació, wow. Fíjate qué combinación. Sí, qué combinación. Nació en Motul, y ella se fue a la Ciudad de México a trabajar, estudió como secretaria bilingüe. Y en esa época era muy común en México tener casas de huéspedes. Uh-huh. Entonces mi mamá pues llegó a una casa de señoritas y mi papá estaba en un... Y que aparte se ocupaba mucho este tema, la casa de señoritas, las señoritas, ¿no? Sí, súper. O sea, ahí se conocieron, entonces mi familia, mi infancia es Guadalajara, Yucatán. Entonces encontrabas de repente el pozole y la tostada tapatía, pero también la cochinita pibil y todo. Qué rico, o sea que siempre hubo un manjar en tu casa. Sí, la comida siempre es algo que marcó en mi infancia, comida rica. Tengo una hermana que es menor que yo y pues ella y yo, le llevo 1 año y medio, haz de cuenta. Ella estudió administración de empresas. Okay. Y bueno, pues mi infancia fue la típica, yo creo, de los niños de los 70s. Nací en 1960, cuando tendría yo 10 años, pues estaba en la primaria, en una colonia tranquila en la que podía salir y jugar y uh-huh. Tenía la bicicleta en la tarde, la matatena me encantaba, sí. Ese tipo de, ¿no? El México de antes que todos añoramos, ¿no? Mi escuela quedaba a una calle de distancia. Que te ibas caminando perfecto. Padrísimo, sí. Entonces ya nada más le tocabas a la vecina que iba contigo en el mismo... Exacto, sí. Entonces esa fue una infancia muy tranquila. Estudié en un colegio de monjas, okay. Monjas teresianas, muy estricto, que si llegabas y tenías el uniforme un poco más largo, literal te lo subían. Te imagino perfecto. Sí, ya sabes, esa fue mi infancia. Y de ahí estuve en la misma escuela desde kinder hasta preparatoria. Okay. Pues una niña muy nerd. Sí, también nerd. Te notas así. Entonces...
al salir de prepa, entré a estudiar a La Salle, química farmacobióloga en alimentos, y de ahí entré indirectamente, fíjate, a la salud pública. Empecé a trabajar terminando la prepa en La Salle, donde hice QFB. Me fui a trabajar al Laboratorio Nacional de Salud Pública. Y wow. Te estoy hablando de 1982, por ahí, 83. Ajá. Estaba yo, pues, no, 78, sí, 83 por ahí. Ajá. Y empecé a trabajar muy pronto. Entonces la cuestión fue que, pues rápido me empecé a empapar con el tema de salud y me encantó. Wow. Ese laboratorio todavía existe, por cierto, está ahí en Tlalpan. Y es un laboratorio que... ¿Y analizabas alimentos? Sí, haz de cuenta que a mí me tocó... Nos tocaban hacer unas cosas, determinar aflatoxinas en tortilla. No wow. sé, o metales pesados en jugos, de estos Jumex y cosas así. Era mucha cuestión de toxicología de alimentos, ¿no? Claro. Y con la química en alimentos que yo había estudiado, pues... Que iba muy relacionada y que tiene que ver mucho con lo que ahora es tu tema, el que trabajas muy fuerte, sí, que es el tema de cáncer. Sí, y alimentación, y dieta, y toda esta cuestión del estilo de vida. Uh-huh. Y bueno, pues ¿qué te cuento más de mi infancia? Pues era muy amiguera. Hasta la fecha, mis amigas de esa época las sigo viendo. ¿En serio? ¿De la primaria? De la primaria, sobre todo, imagínate. No me digas. Te lo juro. Qué bien, No, súper. No, sí, así, tenía muchas amigas en ese entonces, pero que se conservaron a través del tiempo esas amistades, que es lo padre, ¿no? Sí. Las perdí de repente un tiempo y nos reencontramos, curiosamente por el tema de cáncer. Fíjate. Y que sí, que te digo que yo cuando te conocí, pues una personalidad fuerte, pero ya después ya tratarte como persona, o sea, eres eso, o sea, como muy amiga. Entonces sí me imagino perfecto haber conservado tus amigas de la infancia, ¿no? Sí. Oye, entonces estás en este laboratorio y ¿cómo es que te enteras de la Escuela de Salud Pública de México y dices, quiero estudiar una maestría ahí? Oye, sabía que me lo ibas a preguntar. Entonces dije... Sí, porque es egresada, entonces queremos saber cómo es. Sí, me hiciste pensar, porque decir, no, voy a contestar lo típico. Yo quise ser siempre maestra en salud. No, la verdad te digo que a mí la salud pública me escogió. Un día, yo no elegí venir a la Escuela de Salud Pública. Qué interesante, porque muchos sí dicen, ay, sí, yo siempre soñé. Sí, ¿cómo reconstruyó la historia? Dije, pues la verdad, así que la neta, a mí me eligieron. Claro. Fue así como un día llegar al laboratorio X, o sea, el día normal que tenía yo que hacer, y había un oficio ahí, y me dijeron, fulanita de tal se tiene que presentar. Así fue, en la Escuela de Salud Pública, que estaba en Plateros. Ajá, en ese entonces, a una entrevista para aplicar a la maestría en Salud Pública. Y yo, o sea, ¿y esto qué es? Y fui, ¿no? Y la primera pregunta que me hicieron fue, ¿por qué quiere usted estudiar salud pública? Yo no quiero estudiar. No, pues, dice, algo de haber contestado seguramente, pero bueno, así fue. Y de ahí ya no pude salir. O sea, me atrapó. La directora de ese entonces era Lourdes Costa Rica, me acuerdo perfecto de ella, y había entrado una epidemióloga nueva, la doctora Beatriz, no me acuerdo el apellido, pero bueno, ella me echó el ojo y dijo, esta niña tiene que estudiar salud pública. Y así fue. Le atinó muy bien. Muy, muy bien. Ya no regresé, me comisionaron del laboratorio. Fíjate. A la maestría, pero pues ya nunca regresé. Porque después de haber terminado la maestría, y haces un doctorado. Sí, de hecho entré a la maestría en salud pública en 1985 y mi tema de tesis iba a ser uno que tuve que cambiar por el sismo del 19 de septiembre de 1985. ¿Sí? Esa maestría en ese entonces era de un año. Y yo ya terminaría la maestría en ese año y en 1986 pues me hubiera regresado al laboratorio. Pero inició una nueva maestría en ese entonces, que era la maestría en ciencias en epidemiología. Ajá. Y nuevamente, dentro del grupo de 100 y pico de alumnos que éramos de salud pública, eligieron así a 12 personas para entrar a la siguiente maestría en ciencias. Entre esas 12 pues estaba yo, entonces estaba gente que conoces tal vez, el doctor Jorge Escobedo, ¿te suena? Uh-huh. Él estaba, el doctor Guilherme Borges. No. Antonio Escamilla. Antonio, ajá, sí. ¿Quién más?
no había varios ahí, éramos 2. Ah, sí, Arturo Fajardo. Ajá. Arturo, que ahora está en el IMSS. Bueno, todos ellos hicieron muy buenas carreras en salud pública. Ese grupo empezó en 1986, la maestría en ciencias. Entonces terminé con 2 maestrías, la de salud pública de 1 año y la de maestría en ciencias, que esa sí ya fue de 2 años, terminé en el 87. Y ahí apliqué para ir al doctorado, pero ya en Estados Unidos. Uh-huh. Y ya es donde hice en la Universidad de Yale el doctorado. Uh-huh. Y regresé, y al regresar... ¿Y regresas al instituto o regresas al laboratorio? No, bueno, al laboratorio ya no continuaste, pero... No, ya el laboratorio hasta fue así como, porque pues ellos me habían dado todo el apoyo para ir y todo, y además me fui reservando mi plaza, ¿sabes?, de química, y la seguía reservando cada año, porque estaba yo comisionada. Ajá. Ahora ya creo que eso ya ni se puede, no sé la verdad, pero en ese entonces te comisionaban para ir a estudiar, ¿no? El caso es que al regresar del doctorado, mi plaza seguía siendo del Laboratorio de Salud Pública, pero cuando yo regresé ya había habido un cambio, ya esa plaza pertenecía a la Dirección General de Epidemiología, que en ese momento el director era Jaime Sepúlveda, el doctor Jaime Sepúlveda. Entonces, pues, el laboratorio dependía de él. Entonces, yo al regresar, pues me regresaron a la Dirección General de Epidemiología. Okay. Y ahí, al mismo tiempo que yo regresó el doctor Mauricio Hernández, que te suena familiar. Sí, por supuesto. Él venía saludos al doctor Mauricio. Sí, saludos al doctor Mauricio. Entonces él venía de Harvard y yo venía de Yale y coincidimos en la Dirección General de Epidemiología. También estaba el doctor Roberto Tapia. Uh-huh, bueno, también, claro. Entonces, y yo ahí empecé a trabajar con ellos. Yo no llegué al instituto, llegué primero a la Dirección General de Epidemiología. Empecé a trabajar con el doctor Tapia en las encuestas nacionales, empezaban. Apenas empezaban. Era la idea de que iba a haber encuestas nacionales. Con el doctor Mauricio Hernández, pues los primeros estudios de casos y controles, no, bueno, era picar piedra, nene. Sí. Era empezar y luego aquí, ¿cómo le vamos a hacer, no? Pero que se volvió un tema súper importante para el instituto. Las encuestas, ¿no? Lo que son ahora es un... O sea, es la institución, pues, que marca, ¿no? El tema a nivel nacional. O sea, y ahí empezaron, con el doctor Tapia. Me acuerdo que traía en mente el asunto del uso de cinturón de seguridad. Fíjate, ahorita dices, no, tú no te ves subiendo un carro sin ponerte el cinturón, ¿no? No, y aparte ya ni te deja, o sea, empieza a sonar la alarma, pero es una iniciativa que empezó aquí. En ese entonces, cuando regresamos, no había tal, o sea, había carros que ni cinturón tenían, y el doctor Tapia empezó todo eso. Entonces fue muy padre, fueron los primeros años, y ahí fue donde empezó a gestarse el instituto. Sí, en el 87. Sí, o sea, cuando me fui en el 87 a Yale, el instituto se estaba construyendo aquí en Cuernavaca. Entonces, cuando regresé de Yale, ya estaba el edificio pero yo no estaba aquí, estaba en la DG. Llegué con el doctor Mauricio Hernández. Ok. Oye, y súper interesante porque después haces toda una carrera en esta institución y con justamente el doctor Mauricio Hernández que entiendo iniciaste y fue de algún modo tu mentor para muchos de los proyectos que seguro estás haciendo todavía. Sí, o sea, sí, al llegar aquí ya con él, pues lo que es el Centro de Investigación en Salud Poblacional, que todavía estoy ahí, pues no es lo que era, ¿no? Era una cosa muy pequeñita, había muy pocos investigadores y traíamos como 20,000 cosas en la cabeza que queríamos hacer, ¿no? Pero había muy poca gente. Ahora, bueno, las oficinas estaban vacías, o sea, ahorita... Ahora ya no están tan vacías. Era todo Pero bueno, empecé yo siempre lo que he tratado es de ligar la carrera base con los posgrados, y lo mismo hago con mis alumnos siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú eres nutriólogo, pues vamos a buscarle la parte de tu conocimiento de nutrición a salud pública, o incluso arquitectos que han llegado aquí, ¿cómo lo ligamos? En mi caso, como era química de alimentos, pues me llamaba mucho la atención cuál era el potencial de la dieta como tal para impactar la salud pública, o sea, la salud de la población.
Y entonces empecé a hacer varios estudios sobre dieta y cáncer gástrico. Empezamos también, hicimos algunas cosas con cáncer cervicuterino y actualmente otras con cáncer mamario. Pero como la dieta es parte de tu estilo de vida, tú comes, vas al baño, haces ejercicio, no sé, es parte de todo lo que tienes diariamente, pues eso fue expandiéndose a la parte más ambiental, que ahora conocemos como salud ambiental. Claro, que de ahí empiezan a hacer también esta idea que se convierte incluso en una línea de investigación aquí en el instituto. Sí, y ahí te voy a contar una anécdota porque es interesante. Cuando estaba yo en Plateros, en la escuela de la maestría en ciencias, sí, fue en ciencias, como el primer año yo quería hacer una tesis en salud ambiental, fíjate, estoy hablando de 1985, y yo con un profesor, ¿y usted de qué quiere hacer la tesis? Pues quiero ver cómo se intoxican los trabajadores en el campo cuando ponen plaguicidas. Así fue mi tesis. Me dijeron, no, pues eso no es salud pública. ¿Cómo que no? Y aparte, o sea, como el ingenio del tema, ¿no? Porque en ese momento a lo mejor pues no parecía muy interesante. Sí, decían, ¿y eso cómo? O sea, entonces el pobre señor, te voy a decir quién, el ingeniero Rivera, que en paz descanse. En paz, sí, lo ubico. Bueno, llegué con el ingeniero Rivera y me dijo, ven, conmigo la vas a hacer, ¿no? Pero imagínate, o sea, nada más no se ubicaba la parte de utilización de tóxicos en el ambiente como algo de salud pública, ¿no? Claro. Bueno, como tembló en el 85, ya no pude hacer la tesis con los tóxicos estos. Cambié rápido de tema de tesis, un diagnóstico de las necesidades de los damnificados del sismo, o sea, me tocó ir ahí a todos los edificios, toda la zona cero, hacer ese estudio, estuvo padre. Pero años después, cuando entro ya a la maestría, primero en ciencias y luego al doctorado, dije, sí, lo mío es salud ambiental. Y ya sé cómo se llama salud ambiental, pero el concepto, pues todavía estaba ahí, todavía. Ahora, pues ya como lo dijiste, hay una línea de investigación, hay muchos proyectos, se reconoce como un problema anidado en el cambio climático, todo ya sabemos que ahí estaba, pero en ese entonces estaban haciendo apenas. Sí, y que, como te decía, o sea, llegó a ser, y es una línea de investigación muy fuerte. Hay ya un buen número de investigadores en esta, pues ya es una dirección también, y con grandes proyectos muy relevantes a nivel nacional e internacional. Entonces, qué bueno que platicas esta anécdota, porque es interesante conocer también cómo nace esto. Oye, pero, y luego, ¿cómo combinas tu parte también familiar con todo este empuje que traes académico y laboral? O sea, ¿cómo empiezas también de manera paralela a formar una familia? Pues mira, ese es todo un tema y la verdad no, ¿qué te quiero decir? No es como en lo que he sido más exitosa, porque gracias a tanto trabajo, la verdad es que es muy difícil no descuidar a la familia. Yo por eso ahorita cuando hay alguien que me dice, doctora, no puedo ir, tengo la cita con el dentista para mi hija, vete a la cita con tu hija. ¿Sí? Porque al final el costo de esta doble y triple jornada que tenemos las mujeres, cuando eres profesionista exitosa y quieres ser mamá exitosa y esposa exitosa, algo te falla, nene. Es la verdad. Sí. Y la verdad ahí hay que poner prioridades. En mi caso yo creo que le di tanto a la institución que pude haberle dado más a mi familia. Y esa es una parte que sí la reconozco, ¿no? Yo salía tardísimo de aquí, entraba muy temprano, no como ahora que está un poco más flexible la situación, ¿no? 9, 10 de la noche yo seguía aquí. Y que aparte no había internet tan disponible. Ahora es mucho más flexible, mucho más fácil con los medios que hay y todo, ¿no? Toda esta cuestión sí fue muy difícil, esa parte, pero como que me llevé un proceso en reconocer, ¿no? Y nunca es tarde. Entonces, ahora pues tengo 2 hijos y la verdad pues he recuperado muchísimo del tiempo que no les pude dedicar en persona, ¿no? Me faltó esa parte. Entonces, yo creo que para las chavas que nos estén escuchando y las nuevas generaciones, que consideren mucho que esa parte es fundamental. Y en mi caso específico, pues también estuve casada mucho tiempo con alguien que era muy famoso en el área. También hay una cierta complejidad en que matrimonios estén trabajando juntos en la misma esfera, ¿no? No quiere decir que no sea posible, yo creo que sí lo es,
pero la mayoría de las parejas que he visto yo que están en el mismo instituto, en el mismo ámbito, es difícil, nene. Sí. Entonces hay que buscarle como que el balance, decir, bueno, hasta dónde llega uno y empieza el otro, y no tener tanta imbrincación, a veces es sano, ¿no? Uh-huh. Lo cual no quiere decir que a alguien le resulte. En mi caso fue muy difícil y yo creo que el costo fue muy alto, pero al final creo que lo recuperas, ¿no? Ahí uh-huh. se recupera uno en el sentido de decir, ahora tengo que darle más tiempo a esta parte, ¿no? Sí, y qué importante que lo mencionas, porque sí, efectivamente, las mujeres tenemos un trabajo muy fuerte. En la parte familiar. Y por supuesto en la parte laboral pues buscamos también el hacerlo mejor en nuestro trabajo y destacar por lo mismo, ¿no? Claro. Y es difícil tener ese balance. Entonces qué bueno que lo mencionas y que comentas también aquí a todos los que nos escuchan, ¿no? Especialmente las mujeres por este tema. Pero, y por eso yo también te decía al principio que yo ahora te veo y cuando te conocí decía, ay, o sea, ¿Qué persona también tan entendida? Porque sí me tocó esto de, no te preocupes, sí lo vemos después, atiende esto, no hay ningún problema. Y cambia mi percepción de lo que yo veía en ti hace muchos años. Entonces, qué bueno que ahora también pues tienes esa oportunidad de cambiar el switch. Sí. Y también mencionar lo que es lo importante pues para que las que estamos en ese camino pues tomemos en cuenta también tu testimonio de algún modo, ¿no? Sí, ojalá que de esta entrevista eso quede, vas a ver, ¿no? Que sí. Va a cambiar como el concepto de muchas mujeres en ese sentido, porque luego las mujeres somos muy clavadas, ¿no? En lo que hacemos. Obsesivas. Entonces pues es importante también considerar esta parte. Sí, entonces priorizar y nada más importante que tu familia, ¿no? Uh-huh. Sí, y es importante reconocerlo también y decir, voy mejor para atrás, o sea, me regreso y empiezo un nuevo caminar en esto que me hizo falta, como tú bien lo reconociste, ¿no? Sí. Que es importante. Oye, pues muy, muy importante esto que comentas, pero y como comentaba también al principio, empiezas una línea de investigación, bueno, de salud ambiental, pero también la parte de cáncer que hemos visto cómo ha sido súper relevante tu participación en estos proyectos a nivel internacional, incluso como consultora, como consejera, participando en diversos comités científicos, porque lo que tú has hecho ha sido realmente muy, muy importante y relevante en este tema. Entonces, ¿cómo es que también empiezas a caminar en esta parte de cáncer? Sí, fíjate que ahí está bien interesante tu pregunta. El tema de cáncer por sí mismo a mí me llamaba la atención per se. Si me dices por qué, me interesaba porque decía, no se conocen las causas de esta enfermedad como de muchas otras, pero veías gente de cualquier, no sé, nivel socioeconómico, familiares cercanos, que de no ser el tabaco, que era obviamente ligado con muchos tipos de... Había otros cánceres que decías, bueno, ¿qué es esto, no? Entonces, desde mi tesis de doctorado, elegí el tema de cáncer de estómago. Okay. Empecé a estudiar, fíjate, el consumo de chile. El chile tiene un principio activo que se llama capsaicina, y la capsaicina es mutágena y carcinógena a nivel de laboratorio. Entonces, de alguna manera me enteré y se montó el proyecto aquí en México, y finalmente ha crecido tanto. Esa parte no me la conoces, de la de cáncer de estómago. No, y qué bueno que lo mencionas porque como mucho chile. Pero bueno, creció tanto el asunto que sigo participando en un grupo internacional que es un consorcio de proyectos sobre cáncer de estómago, y los estudios que se hicieron en ese entonces aquí han sido, no sabes, torales, o sea, importantísimos. Los hallazgos que encontramos en ese entonces, aparte del consumo de chile, que tienes que, entre paréntesis, consumir muchísimo, no es tampoco que tanto, o sea, mucho, más de mucho, de 30 a 250 equivalentes de jalapeños. Esto estoy hablando de gente, sí la hay, el 5%. No como tanto. Sí, pero bueno, ese es el tipo de dosis de la que te estoy hablando, ¿no? Bueno, por eso creció, etcétera, y se hizo muy importante, nada más que este tumor ha sido muy descuidado en México. ¿Cuándo has oído algo sobre el cáncer de estómago? Y ha estado siempre en los primeros lugares, ¿no? Entonces está muy rezagado políticamente hablando. Yo creo que necesitamos hacer mejor trabajo. Se le prestó más atención al cervicuterino y al de mama, ¿no? Entonces, sí, sobre la línea de estómago entré a la parte de cáncer cervicuterino, que se enfocó más a la
cuestión más infecciosa, de vacunas, etcétera, y luego a la parte de cáncer de mama. A mí el de mama me atrapó porque desde un principio yo le veía que tenía un componente ambiental. O sea, tradicionalmente se creía o se cree que este cáncer está ligado con tus hormonas naturales, ¿no? Pero 3 de cada 10 pacientes tienen problemas de ese tipo y 7 no. O sea, la mayoría de las mujeres con cáncer de mama no tienen ninguna especial situación con una... Ni es hereditario, porque muchos piensan también que... Sí, un poquito, pero muy bajo, menos del 4% son hereditarios. O sea, la mayoría, tú les preguntas y son chavas que nada, bien, y además cada vez más temprano el cáncer. Decías, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Y ahí es donde entró lo químico. Yo ya traía la carga de la dieta, el estudio de la dieta, pero decías, ¿qué es lo que ha cambiado en nuestro país drásticamente en estas nuevas generaciones? Pues mucho es la contaminación química, el uso de plásticos, lociones, perfumes, estos forros que tienen estos muebles. O sea, toda esa parte era lo que en la época de nuestras abuelitas pues no había, ¿no? Se pintaban poco. El desodorante, por ejemplo, que ahora que tenemos, pues ellos usaban creo que carbonato, carbono, no sé qué. Limón, cosas así, ¿ves? El cambio drástico se ha dado más en la producción de sustancias que tienen químicos. Claro. Y esta parte, tiene un comportamiento hormonal. Muchos de ellos se conocen como disruptores endocrinos porque se comportan como hormonas. Y ahí fue donde empecé con el cáncer de mama. Dije, este cáncer tiene que tener algo que ver con la disrupción endocrina. Y la verdad, pues eso y un poco el sentido común en ciencia y lo que ya trae uno de inherente, empecé a estudiar la parte química ambiental y hemos sido, la verdad, pues los primeros en que detectamos que los ftalatos que están en muchos, en estas cosas, por ejemplo, y en algunos cosméticos que traemos encima. Sí. Los chupones. Los chupones, el bisfenol. Entonces, esos son los primeros estudios en el mundo que dijeron, aguas, aquí hay algo. Y por eso yo creo que también pues tuve la oportunidad, me llamaron a comités, a participar, a dar mi opinión, etcétera. Y actualmente estoy con la OMS trabajando en el código. En el Código Cáncer, que es esta iniciativa para la prevención de cáncer, que está súper bien. Pero bueno, no me desvío por ahí. ¿Cómo fue? Pues vas enrolándote y encuentras que los ftalatos, que el bisfenol, y luego que el arsénico, ese fue un hitazo. O sea, el arsénico, un compuesto que tenemos de forma natural, que ya lo he comentado en otras entrevistas, pues es un carcinógeno que no se había asociado con el cáncer de mama, pero te lo tomas en el agua, está de manera natural en el agua de ciertos lugares en el país, no en todos lados, ¿no? Y así, y ya con esta cuestión de como olfato químico y con la formación que yo ya traía de epidemiología y con la parte dietética que ya manejaba, pues se dio de manera natural que fuera yo inmiscuyéndome en el mundo del cáncer de mama y con contactos en Estados Unidos, yendo a congresos, que eso es básico. O sea, si alguien que está iniciando en esta carrera quiere crecer internacionalmente, tienes que acudir a congresos, tienes que dar a conocer, opinar, porque muchas veces vamos y no hablamos, ¿no? Pues, aunque no sea tan relevante o sea muy relevante lo que vas a decir, es que te conozca la gente, interactuar, para que de ahí vayan saliendo las conexiones y los nuevos proyectos. Sí, y fíjate qué interesante esto que mencionas, porque justo mucho de nuestro público al que va dirigido este podcast pues es a los estudiantes de salud pública, pero también a los que están interesados en empezar un posgrado en la escuela o trabajar en el instituto. Y esto que mencionas es muy importante porque no deben de perder esto de vista, ¿no? El que puedan ir y conocer primero lo que hay en un congreso, pero también el participar, el hablar, el ser ponente, el enviar un trabajo, etcétera. Exacto, qué bueno que lo dices, porque la vía fácil es, yo voy con un póster, está bien, con el póster vas a interactuar, pero hay que tirarle un poquito más arriba, voy a dar una ponencia. Si el problema es en inglés, pues lo llevas escrito y lo lees, y aunque la gente entiende cuando uno es extranjero que tiene un acento y demás, y tampoco es una exigencia mayor, pero sí es importante, porque de esa manera vas abriendo un espacio para ti, ¿no? Claro. Y ahora, pues con todos estos medios, estas entrevistas, todo lo que hay ahora que antes no había, se te facilita también participar virtualmente en 20,000 cosas, y eso
abate costos. Claro. Entonces es una estrategia en la que también yo creo que hay que propiciar que los que vienen atrás lo hagan, para que hay mucho talento en este instituto. Sí, no, definitivamente. En los alumnos también, en investigadores jóvenes. No, mucho. Yo me admiro, así digo, bueno, wow, o será que ya estoy envejeciendo mucho, pero cuando escucho los chavos que están entrando al instituto, y dices, wow, hay mucho que dar. Uh-huh. Y hay muchos medios que los pueden apoyar. Claro. Y te digo, qué importante que lo mencionas, porque en el instituto también hay muchos congresos que organizan tanto los investigadores, pero también la escuela, los alumnos, y es importante que se animen a participar, ¿no? Que hablen, como decías, que presenten sus avances de tesis o resultados de investigación, etcétera. Que opinen, claro, sí. ¿No? Qué importante consejo. Oye, pues está súper interesante la plática, la verdad, y me da mucho gusto que hables de esto, porque hay mucho interés en diversos temas de la salud pública, pero este tema de cáncer es muy relevante por lo que ya comentabas que estamos viviendo ahora en México. Y de ahí nace también un proyecto que comentaba al principio, que es Más Ciencia, Menos Cáncer. Ahora sí lo dije bien. Más conciencia. Más conciencia. Pero tenía un doble ahí juego que es más conciencia, más ciencia, menos cáncer. Y que es súper interesante porque habla justamente de todo esto que comentas, y se hicieron unas cápsulas informativas muy bonitas en el que tuvimos el honor de participar desde el área que trabajo, y que está muy explicado, que ustedes participaron también y diseñaron todo este guión, y está muy bien explicado todo esto que comentas. Entonces es una forma también de comunicar la salud a la población general, ¿no? Ahora te voy a voltear la entrevista y te voy a decir que esas cápsulas no hubieran sido posibles sin tu participación directa. Así que ahí sí un aplauso. Muchas gracias. Pero a ver, como la gente no sabe qué son estas cápsulas y el proyecto, hay que decirles. Mira, ese proyecto de Más Conciencia, Menos Cáncer nació con un objetivo: que la gente civil normal, o sea, no científica, supiera cómo puede prevenir el cáncer, ¿no? Porque tú no vas a poner a tu mamá a leer un artículo científico, claro, obviamente. Sí. Entonces, ¿cómo le dice a la gente que ya se puede hacer para prevenir? Que el cáncer sí se puede prevenir, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea original era traducir de un lenguaje muy técnico, muy difícil, comprensible para la gente común, a mensajes muy claros. Pues no fue nada fácil, y te consta. Primero, pensar, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le hacemos? Tienes un bonche de artículos científicos, ¿y cómo le haces para reducirlo a 3 líneas, ¿no? Y segundo, luego ¿cómo lo voy a difundir? Claro. Y ahí es donde tu participación y la de tu equipo fue así la traducción del conocimiento. La clave. Sí. Entonces, lo primero que hicimos fue recopilar mucha información de diferentes temas. Son 20 y tantas cápsulas, a ti te consta. Cada una te habla de anticonceptivos y cáncer de mama. No tomes más de 5 años anticonceptivos, y lo explicamos. Lactancia, más de 6 meses por lo menos lacta, porque si no, ejercicio, ¿cuánto tienes que hacer? Pero explicando la evidencia científica, no de un artículo, la evidencia, que eso es lo difícil, buscar cuáles son los mejores resultados científicos y creíbles, porque no toda la ciencia es buena. Uh-huh. Entonces había que ver cómo, ¿no? Sin sesgo. Entonces, a mí ese proyecto ha sido así como, te puedo decir, lo máximo. Digo, está bien bonito. Me encantó porque lo podemos replicar en otras áreas, y a lo mejor con otros métodos, no necesariamente con cápsulas, pueden ser, no sé, a lo mejor hasta una telenovela, no sé, una serie de Netflix. De comunicación. Sí, en serio. Sí, puede haber 1000 cosas que se podrían hacer. Es interesante, fíjate, esta serie de Netflix, está padre, apúntalo. Sí, o sea, algo así que se pudiera hacer, sería padrísimo, ¿no? Entonces lo puedes tomar en otros temas, porque evidencia hay mucha. Sí. Y gente que la puede traducir en este instituto, muchísima, ¿no? Entonces es cuestión de empezar. Y yo ahí pues te súper agradezco, y porque ustedes facilitaron todo. O sea, nosotros nada más decíamos, yo quiero que la gente sepa esto, pero ¿cómo? El cómo lo hicieron ustedes. Sí, que les vamos a poner aquí en la página, aquí en la pantalla, la página
donde pueden encontrar en YouTube todos estos videos y que vean de lo que estamos hablando, porque se hizo un ejercicio muy, muy bien realizado desde la parte científica y de la parte de comunicación, pues está muy bonito. Entonces, sí, para que lo conozcan. Sí. Entonces, oye, pues muchísimas gracias. Y ya finalmente, ahora estás como coordinadora general del doctorado en la Escuela de Salud Pública, así que todos los que están como alumnos, aprovéchenlo, porque la verdad es que es una persona quien está detrás de toda esta parte de la estructura académica del doctorado, con un gran currículum que ya lo vieron y mucha experiencia y mucho trabajo detrás. ¿Y qué es lo que ahora tienes como propuesta o como trabajo en esta parte de reestructurar el doctorado? Pues mira, es un proyecto institucional. Uh-huh. Y es una reestructuración global de maestrías y doctorados, no solamente los doctorados. Yo estoy directamente más con el doctorado, pero obviamente imbrincada con las maestrías. La idea es que para el año próximo, en septiembre de 2023, vamos a contar con un solo programa de maestría y un solo programa de doctorado con varias áreas de concentración, es decir, va a haber una maestría y doctorado en salud pública, maestría y doctorado en ciencias, con diferentes áreas de concentración, por ejemplo, nutrición, salud ambiental, sistemas de salud, ¿sí? Y lo que va a hacerse es, bueno, se está haciendo ahora es crear un tronco común para maestrías y doctorados y a partir de ahí van a ser todas las unidades. Pero el propósito es que sea un programa flexible, uh-huh, menos escolarizado, muy práctico, a través de estudios de caso, ejercicios, y utilizando mucho la metodología de aula invertida, es decir, que la típica clase, ya sabes, sí, del pizarrón, del profesor, no, así no. Ya, o sea, eso, lo que tengas que leer, lo lees en tu casa y a lo que vas a venir aquí es a hacer, a practicar, ¿sí? A exponer. A exponer, sí. Claro. Es decir, esa es la idea. Entonces, como coordinadora general del doctorado, pues me toca alinear pues a las coordinaciones específicas, por ejemplo la de epidemiología, todos los doctorados que hay, ponernos de acuerdo en qué unidades didácticas y el cómo. Entonces va avanzando muy bien el proyecto. A mí me encanta porque es un reto que dices, esto va a quedar padrísimo. Sí, o sea, quisiera volver a tomar estos programas y además, sabes, sobre todo la respuesta de la gente, así, todos los investigadores. Mira, no hay quien se le haya dicho, oye, tenemos que voltear esta unidad y hacerla, ahora va a ser así, no asado, y va, todo el mundo quiere. Sí, y esa parte es la más padre porque la gente no estás trabajando contracorriente. Sí, que siempre hay resistencia al cambio, pero aquí lo que comentas y lo que he visto es ese empuje también, ¿no? Hay mucho empuje, mucho compromiso de querer hacer un programa que sea líder en Latinoamérica. Lo somos, yo creo que lo somos, pero seguro podemos ser mejores todavía y utilizar mucho los medios de comunicación que los tenemos. Sí, los utilizamos, pero podemos utilizarlos más todavía. Entonces, ese es el gran reto ahorita. Entonces, estoy trabajando, pues, yo creo que casi la gran parte de mi tiempo ahorita está en la reestructuración y pues pensamos que, justamente ahorita vengo de una reunión de eso, pensamos que para noviembre de este año ya estén como el esqueleto bien visualizado, cuáles son todas las unidades que se llevarían, en qué orden se llevarían, porque todo esto va a llevar una serie de procedimientos ante la Secretaría de Educación Pública, claro, etcétera, etcétera, y que se regularice toda la parte normativa y esto para el próximo año. Pero va a ser un parteaguas, ¿no? Que siendo que sería la generación 101, terminamos con la 100 en la Escuela de Salud Pública. Con la 100. Y a los 100 años se reestructuran los programas, o sea, es también muy simbólico, ¿no? Sí, no, y qué importante trabajo el que están haciendo todos y que, como dices, o sea, una nueva generación empiece con una visión muy diferente que justamente nuestro director general ahora tiene, una reestructura no nada más a nivel de la escuela, sino a nivel institucional, donde toda la parte académica emerge en la parte de investigación ya desde el principio. Los alumnos ya empiezan a trabajar con investigadores y eso es súper relevante y súper importante, ¿no? Sí, es un modelo muy, muy, muy aplicado, muy práctico, no sé, yo creo que va a salir muy bien.
y vamos a ver los resultados muy pronto, vas a ver. Seguro que sí, pues muchísimas gracias por todo este tema que has comentado, que ha sido temas muy importantes. Y bueno, ya para cerrar esta breve entrevista, porque seguro hay mucho más que podemos platicar contigo, ¿algún mensaje que tú le quieras comentar a los alumnos, a quienes están interesados en la salud pública, a quienes están a lo mejor como en esta parte de estudiaré o no estudiaré un tema relacionado a la salud pública? ¿Qué puedes comentar? Pues mira, tan fácil como que si les queda duda de que la salud pública no es el tema, ¿qué pasó con el COVID? Sí. A las pruebas me remito. Ahí está la importancia de trabajar en esta área, ¿no? Uh-huh. Desgraciadamente lo aprendimos duro con esta pandemia, pero no es la primera ni la última. Uh-huh. Y como eso, hay otro tipo de enfermedades que nos están pues acabando como raza humana. Sí. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es meter muchos recursos humanos a formarse en salud pública. Y pues no me dejarán mentir, o sea, necesitamos más gente preparada en esta área. Y el que tenga duda, es un área, la verdad, ¿qué les puedo decir? Que retribuye. Al final, uh-huh, tú mismo te sientes como retribuido de lo que has dado, porque empiezas a ver algún cambio, porque se cambia una norma, porque alguien te hace caso cuando tienen, no sé, que tomar alguna actitud preventiva de vacunarse, de ir a hacerse el Papá Nicolau, de todo esto, dices que vale la pena. Nunca vas a saber en salud pública a quién ayudaste individualmente, pero al final es maravilloso pensar que lo que tú puedas hacer por una población y poner tu granito de arena es por tu propia voluntad. Sí, entonces, exacto. Eso es Y como dices, o sea, es como esta onda de agua que va creciendo y que a lo mejor no llegas a ver la última esfera, pero muy seguramente alguien que ve las cápsulas, por ejemplo, que de las que estamos comentando, se da cuenta que no es... que no debe de darle esos chupones, que debe de cambiar el tipo de producto porque ya se dio cuenta que tiene mucho químico y ve cómo hay un cambio en todo lo que ella vive, en todo lo que su físico, etcétera, y a lo mejor no le da cáncer, ¿no? De mama. Entonces, no sabemos, como tú dices. Sí, no sabes, exacto, no sabes a quién, pero sabes que lo estás haciendo por alguien, ¿no? Que no conoces. Y eso es, yo creo, lo bondadoso de esta área. Uh-huh. Y seguramente va a haber mucha gente que esté convencida que es lo suyo y habrá otros que dudando en el camino que nada más se acuerden del COVID y a ver si no podían hacer algo mejor que lo que se pudo hacer en el país, ¿no? Sí, y tú como química seguro sabes que esto, o sea, pandemias va a haber mucho más adelante. Entonces esperamos gente mucho más comprometida y preparada, como dices, para que pueda atacar esas futuras pandemias. Y desde cualquier disciplina, tú puedes, te digo, ser arquitecto y venir aquí y poder desarrollarte. Eso es también lo noble de esta carrera de salud pública. Porque es por todos lados, ¿no? Puedes entrarle por cualquier arista. La salud es un conjunto. Sí, que hay perfiles desde informáticos, la parte de sociólogos, arquitectos, químicos, o sea, es una rama muy grande. Entonces, ya saben. Oye, pues muchísimas gracias, doctora Liz, que nos hayas acompañado y pues un mensaje, bueno, ya nos dijiste un mensaje final, más bien aquí tenemos una rutina que es el que nos puedas dar una canción para nuestra lista de Spotify, algo que te inspire cuando estás así de mucho trabajo y dices, voy a poner esta que es la que me pone así al 1000, o que te inspire para leer. Pues mira, yo no soy muy musical, pero hay un grupo que me encanta y no es una canción, es el grupo. Okay. Pero ya es medio viejito, a lo mejor decir, ¿y eso qué es, doctora? No, seguro sí lo conocemos. Sin Bandera. Ay, no, por supuesto. Bueno, yo sí lo conozco, a lo mejor las nuevas generaciones. Y me encanta la de Kilómetros, me fascina. Ok. Pero hay varias, pero en todas, haz de cuenta que les escucho a este grupo, me fascina. Ok. Sin Bandera fue un grupo padrísimo que seguro les va a gustar también a las nuevas generaciones. Pero ya es viejito. No tanto, yo todavía lo escuchaba. Pues es que como, ¿viste? Ya se volvieron a juntar, creo, se habían separado. Sí, se habían separado. Toda la historia y ahorita ya va a haber un concierto de ellos juntos otra vez, qué bueno. Ah, pues perfecto, pues bueno, ahí está. Ya kilómetros. ¿No tienes redes sociales para que te busquen, te sigan? Face
No, Twitter tampoco. No, Okay. no. Ya, de mi WhatsApp no paso ya. Es una buena red social. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta acá. Los esperamos en la próxima. Y antes de pasar a la próxima. Mi sudadera. Tu sudadera, claro. Padre. Pues es que... sí, yo quería una. Sí, pues es un pequeño regalito muchas gracias. de la Escuela de Salud Pública. Y ahora que ya está haciendo mucho frío por acá en estos lugares de la institución, pues entonces te va a quedar muy bien. Muchísimas gracias. Pues ahora sí, muchísimas gracias a todos. Que tengan buena tarde. Hasta luego.